Shalom, buenas a todos, a todas, y les tengo una palabra. Y tiene que ver con la doctrina en la iglesia. Y bueno, haciendo un bosquejo de doctrina en las escrituras, encontramos varios versículos que hablan al respecto. Este tema lo puso el Señor en mí, un sentir del Espíritu del Señor para hablar sobre este tema. Estamos en los últimos tiempos, tiempos de confusión, de distracción, y hay comezón de oír, como está escrito, como dice en las escrituras. Es tremendo, señales antes del fin. Por ejemplo, aquí tengo una cita en 1 de Timoteo 4:1 que viene del contexto, predicción de la apostasía, y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar, apartarse, alejarse, renunciar. No escuchan de la palabra del Señor, sino a espíritus engañadores. Hay una gran variedad, diversidad de doctrinas. Muchas de ellas, como dicen las escrituras, son para sus propias concupiscencias. Sabemos que en estas enseñanzas es posible que se mezcle la verdad con la mentira. Y les leo una cita en 2 de Timoteo 4:3 al 5. Y el contexto es: predica la palabra. Y dice, versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Versículo 5: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué tremendo lo que nos dice aquí el apóstol, y les leo los dos primeros versículos de esta misma palabra, de este contexto de predica la palabra, y aquí está la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo, y le dice, segundo de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que indica, exhorta y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, hablando, entre otras, sobre la doctrina. En la palabra también nos dice el Señor que no nos dejemos llevar por vientos de doctrina. ¿Sabían ustedes que no solo las que hablan estas doctrinas van a rendir cuentas ante el Señor en este particular, sino todo aquel o aquella que las haga suyas, que acepte lo que no sea del Eterno? ¿Y sabían que los indoctos también se irán con estos? Indocto es una persona que carece de instrucción. O sea, que quiere decir que no entrarán en el reino del Eterno. Dice en 2 de Juan 1:9 al 11. Les leo
Les leo en la traducción de la Biblia K2 israelita mesiánica. Y el contexto es: permaneced en la doctrina de Cristo, de Yeshua. Y dice: todo el que no continúe y no permanece fiel a lo que el Mashiach ha enseñado, no tiene a Yahweh. Los que permanecen fieles a su enseñanza tienen a Elohim, el Padre y al Hijo. Versículo 10. Y si alguien viene a ustedes y no trae tal enseñanza, no la reciban en su casa. Ni siquiera digan Shalom. Versículo 11. Porque la persona que le diga Shalom comparte de sus obras malignas. Y el versículo 7-8 de aquí del mismo contexto dice, versículo 7, porque muchos engañadores han salido al mundo, personas que no reconocen que Yeshua HaMashiach ha venido en carne. Tal persona es el engañador y el anti-Mashiach. Versículo 8, cuídense para que no pierdan aquello por lo que han trabajado, sino reciban su recompensa completa. Un ejemplo de viento de doctrina lo tenemos en Efesios 4:14. Hay muchas doctrinas. Es como un bombardeo de doctrinas. Doctrinas de demonios, doctrinas de hombres. Pero dice el Señor en Juan 7:16. Y buscamos. Viene del contexto, Yeshua en la fiesta de los tabernáculos y dice, Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es la doctrina del Padre. Y bueno, ¿cómo podemos saber sobre estas doctrinas? Y que cuál es la doctrina del Padre. Hemos visto las doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, y qué es lo que buscan al final. Y una de las cosas es que no cumplen con la palabra, que buscan sus propias concupiscencias y se alejan de la palabra del Señor. ¿Y qué dice el Señor al respecto, hablando sobre la doctrina? Y lo tenemos aquí mismo, en este capítulo de Juan 7, y continúa en el versículo 17, Juan 7:17, y dice, el que quiera hacer la voluntad del Eterno conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y bueno, la exhortación de esta pequeña palabra es que nos cuidemos, porque hay mucha variedad de doctrinas, pero que tengamos y pongamos atención a la doctrina del Padre, a la doctrina del Señor. Hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Un tipo de comportamiento que tiene que ir unido a la sana enseñanza, a una sana enseñanza. Enseñanza de la sana doctrina. Y bueno, le doy las gracias al Señor por esta pequeña palabra. Gracias, Señor, por una palabra más. Espero les haya sido de bendición y le doy las gracias de antemano. Gracias. Shalom.